Bienvenidos a este nuevo tutorial, ahora con el tema de modales. ¿Qué son los modales? Son ciertas palabras que nos ayudan a construir algún tipo de oraciones específicas, que muchas veces, dependiendo de la forma que lo utilicemos, sea afirmativa, negativa, interrogativa, va a cambiar la expresión o para qué lo utilizamos. Vamos a empezar con el primero de ellos, que es el should, que tenemos aquí. ¿Para qué nos sirve el should? Para dar una advertencia, un aviso. En español lo traducimos a veces como debes. Ejemplo: you should go to the doctor. Tú debes de ir al doctor. Yo estoy recomendando a una persona que la veo mal y tiene que ir al doctor. Es una recomendación. También tenemos otro ejemplo. You, otra vez, pero ahora de forma negativa, shouldn't eat many sweets. No debes de comer muchos dulces. Vuelvo a lo mismo. Estoy dando una recomendación a otra persona que no coma muchos dulces porque le puede provocar alguna enfermedad o algo. Casi para construir este tipo de oraciones solo necesitamos un sujeto. Ejemplo, I. Necesitamos nuestro should y un verbo aparte de nuestro complemento. I should go. Debo de ir. O sea, es una recomendación. No tengo que ir. No es de a fuerza. Solamente debo de ir. ¿De acuerdo? Igual, si yo quiero cambiar esto, puedo utilizar should not. Recuerden, con la partícula not. O en su manera simplificada, should then go. No debería o no debo de ir. Entonces, estamos expresando avisos, advertencias. Y en español, por lo regular, el should significa deber. La mayoría de estos verbos funcionan como auxiliares. Quiere decir que estas palabras se colocan antes del verbo con la partícula not para negarlo, o al principio para interrogar. El should principalmente solo se utiliza de dos maneras: de la manera afirmativa y de la manera negativa, como podemos ver aquí. No lo utilizamos de manera interrogativa. Es raro, muy raro que se pueda expresar algo con una interrogación con should. Casi los dos, como ya los he dicho, es de manera afirmativa y de manera negativa. Bueno, pasaremos al siguiente, que es el might, que tenemos por acá, que nos expresa una probabilidad muy débil, o sea que es poco probable que suceda. Casi por lo regular lo expresamos de manera afirmativa. ¿Cómo lo construimos? The dog might eat. O sea que muy probablemente el perro coma. Es poco probable que lo haga. Si yo le pongo coma ensalada, pues es raro que un perro coma ensalada. Es poco probable que suceda. Hay una pequeña posibilidad que suceda. Y si a ustedes les gustan los equipos, sería que ganara el peor de los equipos de fútbol. Entonces ahí tendríamos que poner primero el equipo de fútbol que no creemos que gane, luego el might, ya que es poco probable, y el verbo en esta ocasión
win. Entonces, como sujeto sería X equipo, luego el might, poco probable, y el win, que gane. Entonces podremos traducir el might como poco probable. Sirve para eso, para expresar que algo es muy poco probable que suceda. Continuando con estos verbos, nos encontramos ahora con el may, que sirve para dos maneras. De manera interrogativa, nos sirve como una manera muy cortés de hacer una petición. De manera afirmativa nos demuestra una probabilidad. Por eso casi la mayoría de profesores, cuando les quieren pedir permiso para algo, les dicen may, luego el I come in. El may se traduce entonces como puedo pasar, yo puedo pasar. Estoy haciendo una petición para realizar una acción. No estoy diciendo como en otros temas que el can puedo hacer esa acción, no. Estoy pidiendo permiso de realizar esa acción, si puedo entrar. También lo podremos utilizar para pedir permiso para bailar con alguien. Es solamente para pedir permisos muy cortésmente. De manera afirmativa, volvemos que se utiliza como cualquier auxiliar. I may go. Puede que yo vaya. O sea, hay probabilidad que yo vaya. No estoy seguro en ir, pero puede que yo vaya. Entonces hay una probabilidad. Entonces, esas son las dos maneras de utilizar may. Siguiendo en esta lista nos encontramos con estos dos, must y mustn't. El must, de manera afirmativa, tenemos dos maneras de utilizarlo. Una, aquí está, como obligación. En otras palabras, significa tener que. Y la otra, como deducción, que en esta vez no la abordaremos tanto. Pero el must negativo lo utilizamos como prohibición, o sea que prohibimos alguna acción. Por ejemplo, tenemos aquí you must smoke. You mustn't smoke. O sea, no debes de fumar dentro del restaurante. O sea, yo estoy prohibiendo que se haga esa acción. Entonces el must negativo sirve para prohibir. Si yo digo, otro ejemplo, you must not run, tú tienes prohibido correr, ya sea dentro de la escuela o en una oficina. Tú no puedes, no debes, mejor dicho, no está prohibido hacerlo. Entonces el must negativo sirve para prohibir alguna acción. Ahora, el must positivo, en cambio, nos habla de una obligación. Si yo digo yo must run, vean cómo cambia de afirmativo
a negativo, you must run significa tú tienes que correr. Hay la necesidad que vaya una persona corriendo, o sea, tú tienes que correr. En cambio, brincamos al otro. En el must negativo, tú no debes de hacerlo. You must not run, o sea, no debes de correr. O sea, yo estoy prohibiendo esa acción. Entonces, aquí vemos claramente cómo funcionan los modales. De manera afirmativa, el must nos expresa una obligación de alguna acción. De manera negativa, nos expresa una prohibición. Y eso hay que siempre tenerlo en cuenta. Entonces, afirmativo, una obligación personal, como está aquí marcado. Negativo, nos expresa una prohibición, como lo tenemos aquí. Entonces son los dos usos del must. Luego brincamos a uno de los verbos más conflictivos, que es el have, has to. Este es el único tiempo que lo vamos a poder conjugar en cualquier modelo. Ejemplo, presente, pasado, futuro, etcétera. Es el único modal que podemos utilizar en cualquier tiempo. Solo cabe resaltar que el have to tendrá que atenerse a las reglas del tiempo que se esté utilizando. Ejemplo, aquí arriba tenemos la negación, el not y el have to, que significa que no hay necesidad. Y en esto expresamos una obligación. Igual, ejemplo, aquí tenemos you have to take off your shoes. Tú tienes que quitarte los zapatos. O sea, tú tienes, esa es la obligación que tienes que hacer. Y la otra, tú no debes o no tienes la necesidad de hacer todos los ejercicios. Entonces, no hay necesidad. De manera negativa nos expresa que no hay necesidad. De manera afirmativa nos expresa que hay una obligación. Aquí vuelvo a resaltar el have o has to y el not have to. Lo podemos utilizar en cualquier tiempo. Pondremos algunos ejemplos del uso de este. Tenemos aquí nuestra construcción ahora en los tres tiempos. En presente, you, vamos a utilizar have to y un verbo go. Tú tienes que ir. O sea, ahí la obligación que tienes que ir. Si lo ponemos de manera negativa, tenemos que utilizar el auxiliar del presente simple. You don't have to go. Tú no tienes que ir, o sea, no hay la necesidad que tú vayas, que esa persona realice la acción. En la primera tienes que ir y en la otra no hay la necesidad, no es necesaria la acción. Y esto es en presente simple. Si yo hago una oración de manera interrogativa, ejemplo, vamos a colocarlo, do you have to go. Tienes que ir. Estoy preguntando si hay la necesidad, si es necesario que vayas. O sea, de manera negativa e interrogativa son muy parecidos.
si hay la necesidad o no que se realice esa acción. Ahora, si lo utilizo en pasado, tengo que adaptarme a las reglas del pasado. Ejemplo, you. Ahora, como las reglas los dicen, vamos a utilizar had en vez de have. To go. Si yo lo expreso de manera negativa, you la auxiliar de pasado es didn't, en esta ocasión como es negación, have to go. Cuenta, lo estamos conjugando ahora con las reglas de pasado. Igual de manera interrogativa lo planteamos utilizando did you have to, y por último go, su signo de interrogación. Tuviste que ir, o sea, hubo la necesidad que fueras. Estoy preguntando si había esa necesidad que fueras. Ahora, si lo expresamos en futuro igual, le recuerdo, vamos a utilizar sus reglas. Aquí vamos a utilizar will como auxiliar. You will have to go. Si yo pongo en forma negativa, you, la palabra para negar el will, recordándolo, es won't. Have to go. En interrogativo, les recuerdo, es lo mismo. Utilizamos el auxiliar will, you have to go. Acabar su signo. Tendrás que ir. Estoy preguntando si hay esa obligación, si es necesario que se realice esa acción, pero ahora de forma futura. Recapitulando todo, tenemos entonces varios verbos modales que, dependiendo del punto que utilicemos o que la expresión que creamos crear. Ejemplo, de manera afirmativa y de manera negativa, el should nos crea avisos o recomendaciones que significan deber. No debes de hacer una acción o debes de hacerla, como se muestra aquí. El might solo lo utilizamos de manera afirmativa y nos significa que hay poco probabilidad, que es poco probable que se realice una acción. Mejor dicho, hay nulas esperanzas que suceda. Continuando, tenemos el may, que nos sirve de manera interrogativa como una petición muy cortés. Como ya les había comentado, los permisos que piden para entrar a los maestros de inglés, may I come in, significa una petición muy formal. De manera afirmativa, nos sirve para expresar alguna probabilidad que se realice una acción. Puede que yo vaya. Tenemos también entonces en siguiente el must y el mustn't. El must de manera afirmativa nos sirve para expresar una obligación personal. Tú tienes que realizar cierta acción. Esa es la obligación. Y el must negativo significa que no está permitido, o sea, en otras palabras, que hay una prohibición. Ejemplo, you must smoke. No debes de fumar. Está prohibido fumar.
Lo más complicado es cuando nos enfrentamos al have to y al has to, que nos expresan una obligación también. Y de manera negativa e interrogativa, el have to nos expresa que no hay necesidad. ¿Por qué es difícil esto? Porque el have to es el único que lo podemos utilizar ya sea en presente, pasado o futuro, en cualquiera de los tres tiempos. Todos los demás modales solamente se van a utilizar en tiempo presente y cada uno se tiene que adaptar, hablando del have to, al tiempo de que estemos utilizando. Ejemplo, presente utiliza do, aquí está el do. Pasado utiliza did y tendrá que utilizar did para expresar en pasado, y en el futuro will, negativo won't, y otra vez en interrogativo will. Entonces esos son los verbos modales, son todos sus usos, y espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente tutorial.